Esta escena esconde un secreto que pocos conocen, pero te prometo que al final de este pequeño video jamás volverás a ver esta película de la misma forma. Se trata de una de las mejores cintas de todo el cine mexicano, y por si no lo sabías, fue la primera cinta mexicana en ser nominada al premio Oscar a la mejor película extranjera. Macario fue protagonizada por el maestro Ignacio López Tarso, a quien tuve la fortuna de verlo actuar en vivo pocos meses antes de su deceso. La escena en cuestión es la siguiente. El maestro Ignacio se encontraba subiendo esta pequeña loma donde toda la escena estaba montada junto a los extras. Sin embargo, algo no le gustó al director, por lo que pidió el corte. Se acercó a López Tarso y revisó la carga, solo para darse cuenta de algo que es muy normal en las cintas. La leña era de utilería, para ser precisos, era madera de balsa, mucho más ligera que la leña. Aunque esto era de lo más normal y no debería ser algún problema, el director quería ver a López Tarso cargando leña real, para ver todo el esfuerzo en su cuerpo y darle más realismo a su interpretación. Si te das cuenta, puedes ver el esfuerzo en el rostro del maestro López Tarso, y además de que en ese momento él estaba dando una gran interpretación. Podemos verlo sudar, podemos apreciar la tensión en su cuello, en su frente y en todo su cuerpo. Como opinión personal, quiero agregar lo siguiente. Quizás alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de trabajar en alguna cinta como lo hice yo hace algunos años atrás. Lo que más me sorprendió a mí en lo personal es el número de veces que se suele repetir la misma escena. Así, el director puede tener varias opciones para elegir la mejor toma. Para filmar una escena de 5 segundos puede requerir hasta 20 tomas o todo un día de filmación. Entonces me pongo a pensar en que seguramente el maestro López Tarso no solo tuvo que filmar con leña real, sino que tuvo que repetir varias veces estas escenas, siendo el único en el set que tenía tremenda carga sobre la espalda. De acuerdo con Susana López Aranda, de su libro titulado El cine de Ignacio López Tarso, de 1997, su padre contaba que en las noches terminaba con mataduras en la espalda, al igual que los burros de carga. Pero para él, todo esto había valido la pena, pues estuvo de acuerdo en que realmente sí había una gran diferencia en su actuación filmando con leña real. Y el resto fue una de las historias del cine mexicano. Cuéntame qué opinas sobre esta historia y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.